Muy bien, vamos a continuar evaluando cada uno de los aspectos de los países anfitriones que pueden ser de nuestro interés para cumplir con este objetivo proyecto de estudiar idiomas, específicamente inglés, en el extranjero. Muy bien, ahora vamos a ver una parte que en lo personal a mí me apasiona mucho porque en realidad pues dedicándome a la parte de recursos humanos, de desarrollo organizacional, siempre es muy importante evaluar todo el tema de las percepciones, que son los salarios y los beneficios o prestaciones. ¿Estás pensando en estudiar un idioma en el extranjero para practicar con hablantes nativos? ¿Tienes dudas sobre cuál es el mejor destino o cuál es el que más te conviene a ti? Bueno, pues has llegado al lugar indicado, porque en este y en los siguientes videos te daré una asesoría completamente gratuita sobre las cosas que debes de considerar para hacer la mejor elección. Y lo mejor es que es con una garantía completa de satisfacción. Si al terminar todo el curso sientes que no has obtenido nada de utilidad, te devolvemos completamente tu tiempo sin hacerte ninguna pregunta con este espectacular giratiempo de edición limitada. Bueno, fuera de bromas, a mí me hubiera gustado tener estas herramientas cuando inicié este viaje, así que aprovéchalo al máximo. Este es el temario y puedes descargarlo completamente gratis en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy, que es... Ya sabemos que como en el resto de las plantillas, al inicio vamos a encontrar cuáles son las instrucciones de uso. Puede ser un poco complicado para la mayoría porque ahora sí vienen un poquito de matemáticas. Lo bueno de que descargues esta plantilla es que ya viene todo formulado. Sin embargo, sí que vas a tener que investigar un poco más a profundidad respecto a tu país anfitrión seleccionado para poder tener los datos precisos. Aquí nuevamente, no soy contadora, ni mucho menos soy una experta en nómina irlandesa. Vaya, si apenas si conozco el tema de cómo calcular nómina en México y eso es a lo que yo me dedico, pues es más complicado todavía revisar cómo se va a calcular una nómina, cómo se va a llevar a cabo pues toda este cálculo de impuestos en un país extranjero, que he leído un poco, pero no soy una experta, entonces siempre asesórate con un experto, sobre todo si te es posible con un contador. Yo sé, es un costo adicional, pero a veces lo vale. Bien, ahora sí, vamos a ver en esta primera tabla que tenemos tres principales tipos de impuestos que se les computan a los salarios en Irlanda. Hay uno que es el impuesto sobre la renta. Ese yo creo que es igual prácticamente global en todos los países del mundo, que se hace un impuesto sobre la renta a los salarios. Y normalmente también en la mayoría de los países, cuando es un salario mínimo, entonces no se hace este impuesto sobre la renta. Y ya cuando sobrepasa cierta cantidad, especialmente se hace sobre un salario anual, entonces sí es que empiezas a pagar un porcentaje de impuestos. En este caso se indica que para salarios anuales menores a 13,000 euros, entonces muy probablemente no tengas que pagarlo. O sea, yo lo he leído como que es probable, etcétera. Bueno, aquí también dejo dentro de la misma tabla un enlace para poder justamente ir a la página oficial y entonces poder leer a detalle todo esto. La verdad es que tampoco he invertido como muchísimo tiempo porque como no voy a trabajar allá, pero si les interesa, adelante, por ustedes lo hago e investigo un poco más. Bien, entonces el mínimo por 20 horas semanales, yo le puse que no vas a pagar impuestos. Bueno, no vas a pagar el impuesto sobre la renta, pero para los 2 meses, porque en este caso Irlanda te permite estar 8 meses como estudiante, 6 meses estudiando y trabajando, y puedes trabajar medio tiempo, que son 20 horas semanales, y 2 meses puedes trabajar tiempo completo porque son las vacaciones de la escuela, y en esas vacaciones puedes trabajar tiempo completo, que son 40 horas semanales. Entonces, lo que yo entendí es, si anualmente, bueno, tu salario no rebasa los 13,000 euros, entonces tu porcentaje de impuesto sobre la renta será del 0%, pero para cuando trabajes más de ese tiempo, muy probablemente pues sí tengas que pagar este impuesto, que el impuesto es del 20%. Así que hay que evaluarlo, hay que considerarlo y ya saben, siempre con una asesoría de un experto. El siguiente impuesto es de seguridad social. De este sí parece que no nos salvamos, pero eso es muy bueno porque la verdad es que siempre es importante tener este seguro. Porque cuando tú contratas un seguro privado con una escuela o con una agencia con la cual vas a estudiar, no te cubre accidentes laborales. Puede que sí, la verdad es que yo creo que no les conviene,
porque pues básicamente ellos te están cubriendo para ir a estudiar. Y aunque saben que tú probablemente vas a trabajar, pues no les conviene cubrir un tema de trabajo porque saben que también cuando trabajas, pues los riesgos laborales son mayores y en teoría tu empleador es quien debe de cubrir esos gastos. Por ese motivo, las aseguradoras o la aseguradora que tú contrates con tu escuela o con tu agencia no te va a cubrir riesgos laborales. Así que, bueno, está perfecto pagar el impuesto necesario respecto a la seguridad social para poder pues estar cubierto en caso de cualquier eventualidad. Y finalmente hay un impuesto que se llama cargo universal social, que es un impuesto adicional que se paga sobre el salario bruto, y entonces aquí puede ser entre el 5 y el 8%. Este también es dependiendo de una escala de salarios, de lo cual vas a percibir. Y si nosotros consideramos un salario mínimo trabajando 20 horas semanales, entonces es el mínimo porcentaje de impuestos, que en este caso es del 0.5%. En este caso, para cuando trabajes 20 horas semanales, digamos, ¿no? Que estás trabajando exactamente 20 horas semanales y estás trabajando exactamente con el salario mínimo. Esto puede variar porque no te creas que las ofertas laborales van a ser exactamente de 20 horas laborales. Más adelante lo vamos a revisar, pero hay muchas empresas que te dicen que contrato por 10 horas. Y entonces tú dices, pues entonces tengo que conseguir otro trabajo. En fin, ahorita lo revisamos, pero bueno, estamos haciendo como un ejercicio global, como de algo muy sencillo, que es el salario mínimo exactamente, y que es exactamente 20 horas semanales. Bien, aquí ya se viene lo bueno, se viene lo bueno. Tranquilo, respira. Yo sé, impuestos. ¿A quién le gustan los impuestos? Yo creo que ni a los contadores, pero de verdad que cuando ya los entiendes, cuando los manejas bien, tienes mayor paz en tu vida, así que vamos a manejar impuestos. Si no estás como muy involucrado, sobre todo si a lo mejor todavía no te has involucrado en el ámbito laboral por alguna circunstancia, porque apenas estás terminando tus estudios o por lo que quieras, puede que conceptos muy básicos todavía no los domines, como por ejemplo salario bruto versus salario neto. A lo mejor y tú dices, wow, el salario mínimo de Irlanda es altísimo, 13.50 euros la hora. Ok, ese es el salario neto. Digo bruto, ese es el salario bruto. Qué brutal. Okay. Pero ya una vez que le quitas los impuestos, entonces tienes tu salario neto. Ahora sí, neta. Ya fuera de estos chascarrillos pasados de lanza, entonces podemos nosotros irnos justamente a esta tablita. Vamos, lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, tenemos aquí el tipo, que es justamente el salario bruto por hora, y vamos a ver cuánto es por una hora, que en este caso son 13.50, y vamos a hacer el cálculo. Para mí es como muy importante hacer desde aquí una conversión a mi moneda nacional, que en este caso son pesos mexicanos, porque de por sí en mi país a veces me costó mucho trabajo pensar en cuál era un salario digno en mi país, y ahora tratar de pensarlo en euros me cuesta un poco más. Entonces vamos a evaluarlo, ¿ok? Y también tenemos el bruto de trabajar medio tiempo, que en este caso serían 20 horas. Entonces la fórmula es muy sencilla. Tú no lo vas a tener que hacer, ya está aquí. Bueno, a lo mejor y sí vas a tener que modificar, porque si es otro país con otro salario mínimo, pues simplemente cambias aquí cuál es el salario mínimo, cambias aquí el máximo de horas, o también incluso si es Irlanda o es Dublín, lo que vas a hacer es, oye, yo conseguí un trabajo donde me permiten trabajar 18 horas, no 20 horas. Pues lo cambias aquí. En lugar de 20, le cambias a 18 y ya tienes tu cálculo, ¿vale? Así de simple. Hay algunas cosas que las vas a cambiar y otras que ya están formuladas y que no necesitas hacer más cambio. Entonces, en tu trabajo, digamos que sí, te permiten trabajar 20 horas semanales y te están pagando el salario mínimo, que son estas. O sea, son las primeras que te debes de preguntar. Muy bien. ¿Hasta aquí todos bien? Seguimos. Muy bien. Y vamos a hacer otro cálculo para cuando se nos permita trabajar el máximo de 40 horas. Igual aquí lo modificamos en dado caso de que consigamos otro empleo que a lo mejor nos permita trabajar otra cantidad diferente de horas. Y ese es por semana. Es decir, aquí no hicimos ningún cálculo, simplemente metimos la información de cuánto nos pagan mínimo por hora
Y aquí sí ya hicimos el cálculo de cuánto sería por 20 horas semanales o por 40 horas semanales. Entonces primero nos vamos por hora, por semana, y posteriormente nos vamos hacia el mes. La verdad es que, por ejemplo, en culturas como México estamos más acostumbrados a que cuando preguntamos por un salario, no la preguntamos por hora, la preguntamos de manera mensual. ¿Cuánto me vas a pagar? Y te dicen, es un salario bruto de tanto mensual. Entonces ya tenemos ahí más o menos una idea de si está bien o está mal. Si a mí de pronto aquí en México me dijeran, pagamos tanto por hora, entonces yo lo primero que haría sería, ¿y cuántas horas tengo que trabajar a la semana, no? Aunque sé que legalmente son máximo 48, tendría que hacer el cálculo porque en mi mente no podría asociar si es un salario, pues digamos que a mí me convendría o no. Bien, por eso es que lo hago de manera mensual también para poder asociarlo mejor. Y por supuesto que no van a ser 20 horas mensuales, porque son 20 horas semanales, pero son 4 semanas al mes y entonces hacemos una simple multiplicación que es pues este salario mínimo, bueno, más bien estas horas mínimas máximas que puedes trabajar cuando estás estudiando, que son 20 por las 4 semanas que tiene un mes. Así de simple, o sea, estás multiplicando las 20 horas semanales por 4 semanas y ya tienes tus 80 horas semanales. Y aquí ya está formulado, entonces yo estoy multiplicando cuánto son estas 80 horas que voy a trabajar mensualmente por el salario mínimo. Y ya es que tengo pues esta cantidad que son 1,080 euros mensuales. Considerando un tipo de cambio más o menos de 21 pesos mexicanos, entonces sería por trabajar medio tiempo, por trabajar 20 horas semanales con un salario mínimo, un alrededor de 22,680 pesos mexicanos. Que la verdad sí es un buen salario porque volvemos a lo mismo. Es que en mi país a lo mejor yo gano esto siendo un profesionista o menos siendo un profesionista trabajando 9, 10 horas al día, ¿no? Entonces, pues sí, puede parecer un salario muy bueno, pero recordemos primero que todavía estamos en brutos y también no hemos evaluado todavía el costo de vida. Bien, sí, ya nos vamos a la parte de full time, de poder trabajar un tiempo completo, es decir, en este caso 40 horas semanales, volvemos a hacer lo mismo, que es multiplicar estas 40 horas por 4, porque son 4 semanas al mes, y posteriormente hacemos esa multiplicación de las 160 horas mensuales que podemos trabajar por lo que pagan por hora, que son 13.50. Te digo, esto ya está formulado y entonces ya obtenemos cuánto estaríamos ganando en euros de manera mensual. Y hacemos igual esta conversión considerando un más menos de 21 pesos mexicanos, sería alrededor de 45,360. Y el anual, es muy importante que calculemos bien el anual porque recordemos que cuando estamos viendo las normas para el cálculo de impuestos sobre el salario, se basan en el anual. No te van a decir dependiendo de cuánto ganes a la hora. No. Dependiendo de cuánto ganes anualmente. Oye, pero no voy a estar trabajando un año, solo voy a estar 8 meses. No importa. O sea, no importa. Realmente se hace un cálculo considerando realmente cuántas horas estarías ganando para entonces poder hacer tu cálculo. No importa que no estés los 12 meses, igual es que tú hagas este cálculo de si llegaras a trabajar exactamente bajo estas condiciones todo el año, ¿cuánto estarías percibiendo anualmente? ¿Hasta aquí todos bien? Bien, perfecto. Ok, entonces hacemos la multiplicación de cuántas horas estaríamos trabajando, porque en este caso vamos a multiplicar las 20 por 50. Aquí lo hice mal. 80. Ok. Bien, es que lo iba a hacer de manera semanal, pero por supuesto es más fácil que si yo ya tengo un cálculo mensual, pues mejor lo multiplico por 12. O también lo podrías hacer, si vas a multiplicar por las semanas, lo multiplicas por 52, que son las semanas que tienen. Vamos a ver si cambia mucho. O sea, en este caso, como yo lo hice, en mi primer razonamiento cuando hice esta tabla, fue decir, ok, de mes, si son 80 horas mensuales, pues entonces voy a multiplicar las 80 horas mensuales por los 12 meses. Son 80 horas mensuales, 12 meses. Vamos a ver.
Y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer 20 horas semanales y lo voy a multiplicar por 52 semanas, que son las semanas que tiene. Sí es diferente, porque recordemos que no todos los meses tienen 4 semanas. Hay algunos meses que tienen más y así. Entonces, yo sí sugiero mejor así dejarlo. Ya lo cambié, ya lo modifiqué. Qué bueno que me di cuenta. A veces cuando estás explicando algo te das cuenta. Y en este caso, sí, es mejor pues multiplicar por las horas semanales, ¿vale? Y ya nos cambió como totalmente, porque son 20 horas semanales por 52 semanas. Entonces ya tenemos en euros esta cantidad. Bien. Hay que considerar muchísimo, ¿por qué? Porque aquí en impuestos ya habíamos visto que es 5% para los primeros 13,000 euros aproximadamente. Yo creo que todavía lo voy a meter en este rango porque es como un aproximado y se cobra un 2% de este impuesto para lo que exceda los 13,000 hasta los 21,295. Yo creo que como sigue siendo un salario mínimo, estás trabajando pues 20 horas, pues sigo considerándolo en este caso con un 0.5%. Pero muy probablemente en este caso para las 40 horas semanales ya no estaríamos considerando un 0.5%, ya estaríamos considerando un 2% de impuestos, ¿vale? Vamos a modificarlo. 2% de impuestos, porque ya excedió esta cantidad. Bien, espero que no estén perdidos, pero si gustan posteriormente hacemos un en vivo para poder resolver dudas en vivo, ¿vale? Háganmelo saber en los comentarios. Espero no estar tan perdida como ahora. No estoy perdida, simplemente estoy corrigiendo algunas cosas que me parecen más lógicas. Entonces, ahora sí, anualmente tenemos las horas totales que podemos trabajar considerando que sean 20 horas semanales y serían unos 14,040 euros anuales, lo cual podría equivaler más o menos a unos 295,000 pesos anuales. Todavía estamos en un tema de brutos. No nos hemos metido en impuestos. Ahora sí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Son 20 horas semanales. Aquí ya no necesitamos meterlo de cuánto es por hora, porque en realidad ahí no hacemos ninguna modificación. Pero entonces nosotros vamos a multiplicar cuánto es que nosotros estamos pagando de impuestos dependiendo de lo que estamos percibiendo. Ya hicimos anteriormente aquí un cálculo en donde dijimos, bueno, si por 20 horas semanales estoy ganando un salario mínimo, pues no voy a pagar impuestos sobre la renta, sí voy a pagar seguridad social y sí voy a pagar un cargo universal social. Y en total es el 4.5%. 4.5% es lo que vas a pagar de impuestos si cumples con estas circunstancias. Bien, entonces ya tenemos calculado anteriormente nuestro salario mínimo bruto por 20 horas semanales, que es que en sí es el C8. Así que aquí está formulado donde yo tengo mi salario mínimo, que es el C8, y luego a ese salario mínimo le voy a restar lo que sea de porcentaje. ¿Cómo voy a obtener el porcentaje de ese salario? Bueno, lo voy a multiplicar por 0.045. No lo vayas a multiplicar por 0.45 porque entonces sería el 45% en lugar del 4.5%. ¿Vale? Hay que recordar matemáticas básicas. Entonces, primero lo que está entre paréntesis, estoy multiplicando el porcentaje de ese salario semanal, ¿vale? Entonces, al multiplicar, entonces ya tengo ahí, pero al salario que yo ya tenía, le voy a restar esa cantidad de impuestos. Espero no estarlos confundiendo. Y ya, vuelvo a hacer la multiplicación, la conversión para pesos mexicanos, y entonces en lugar de estar percibiendo semanalmente 270 euros, que es lo que tenía aquí en brutos, en realidad lo que estaría pagando son 257.85 euros semanales. Eso es por trabajar 20 horas, pero si yo llegara a trabajar 40 horas, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar el salario que yo ya tenía calculado semanal por trabajar 40 horas semanales con un salario mínimo, 40 horas semanales,
y hacemos exactamente lo mismo, lo que le vamos a multiplicar el porcentaje de impuestos para restárselo. Hubo una modificación porque efectivamente yo tenía calculado que del impuesto de USC, Cargo Universal Social, era del 0.5%, pero ya vimos que como anualmente, miren, me voy a regresar, anualmente por trabajar 40 horas, sí rebasa por mucho esos 13,000 euros, ya son 25,920. Y aquí nos está colocando que sería un 2% aproximadamente. Si no, nos está rebasando porque dice de 13,000 euros hasta 21,295, pero para este ejercicio lo voy a dejar en 2% porque no tengo más información de cuánto sería por 25,000. Y aparte solamente son 2 meses, ¿no? Entonces, bien, vamos ahí a dejarlo. Y entonces el total sería, tenemos 24 y 2%. El total de impuestos por estos 3 impuestos que se cobra al salario en Irlanda, entonces es del 26%. El 26% de tu salario neto es lo que te van a descontar, ¿bien? Igual es una operación muy sencilla en la cual nosotros tenemos aquí semanalmente nuestro salario neto. Igual es una operación muy sencilla donde aquí nosotros tenemos nuestro salario neto semanal por trabajar 40 horas semanales y con el salario mínimo. Y simplemente aquí vamos a modificar un poco este cálculo y en lugar de multiplicarlo por el 2%, que sería 20% de impuestos, le vamos a agregar un 6 para que sea el 26% de impuestos. Entonces estamos multiplicando, dentro de los paréntesis, estamos multiplicando el 26% de impuestos al salario neto que estaríamos percibiendo por 40 horas semanales con un salario mínimo y luego se lo restamos a justamente ese salario neto para ahora sí tener a ese salario bruto para tener nuestro salario neto, que son casi 400 euros semanales por trabajar 40 horas. Bien. Entonces, pues tristemente, ya cuando nosotros lo hacemos esta conversión a pesos mexicanos, pues ya no nos emocionamos tanto, ¿verdad? Estábamos antes muy emocionados, pues ahora ya no tanto. Ok, y ahora vamos a hacerlo de manera mensual. De manera mensual es exactamente lo mismo, hacemos la multiplicación, sabemos que es del 4.5%, ese lo vamos a dejar así. Y para 40 horas semanales, ese sí lo voy a modificar y lo voy a dejar al 26%. 26%. Y cuando hacemos la conversión a pesos mexicanos, si trabajamos 20 horas semanales, ya con impuestos y todo, un salario mínimo, una conversión aproximada en pesos mexicanos sería de 21,660 pesos. Y para un salario mensual neto por trabajar tiempo completo, es decir, 40 horas semanales, entonces sería un aproximado de 33,566,40 centavos pesos mexicanos. Bien, y el anual, ya si gustas también puedes terminar de hacer el anual. Este ya no es tan funcional, en realidad lo que más nos interesaba aquí en el anual es para ver en qué rango de impuestos estaríamos nosotros pagando para ver qué porcentaje en total sería el que se nos esté cobrando. Entonces, este solamente es un ejercicio ejemplo, no te abrumes, todavía no terminamos, tenemos que ver todavía nuestro forecast, pero bueno, vamos poco a poco. Si quieres, respira, ve a tomar agüita y continuamos, ¿vale? Ok, espero que todo bien hasta aquí y que sigamos. Que no te hayas ido, yo creo que ya se fueron. Yo creo que la mayoría ya no aguantó y ya dijo, ya vámonos. Pero bueno, ok, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Ya lo voy a hacer un poquito más. En la siguiente hoja, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuánto es lo que estaríamos percibiendo durante esos 8 meses que tendríamos previstos en estar estudiando y trabajando. Yo aquí ya hice como dependiendo de lo que revisamos anteriormente en el tema del clima, de cuál es el mes que más me conviene para moverme y luego para poder regresar a mi país, entonces cuando me voy, cuando estoy fuera, etcétera, pues hacemos el siguiente cálculo y por supuesto dependiendo de qué es lo que nos permite legalmente el país trabajar.
Aquí estoy calculando que vamos a iniciar nuestro proceso tanto de estudio como de trabajo en septiembre. Pero yo te recomiendo que dentro de tu forecast, dentro de tu proyección de presupuesto, no consideres que vas a percibir dinero en tu primer mes. En primera instancia, porque a veces puede ser un poco complicado, también puedes, y eso lo vamos a ver más adelante, puedes buscar empleo en Irlanda desde tu país. Así, por ejemplo, si te faltan, pues no sé, unas cuantas semanas para irte y ya deseas hacer esta búsqueda, lo puedes hacer. También depende mucho de tu nivel de inglés y del tipo de trabajo que estés buscando. Mientras más calificado sea el trabajo, muy probablemente puedas conseguir un empleo desde tu casa previo a llegar a Irlanda, y entonces sí puedes llegar ya ganando dinero. Pero también muy probablemente tenga que ser de tiempo completo, así que también evalúa esa parte. Y también es un tema de que tienes que llegar a Irlanda directamente a hacer tu proceso de permiso de residencia, que a la vez también te dé tu número de registro fiscal para que puedas pagar impuestos, y esto también puede llegar a tardar bastante. Puede llegar a tardar, o sea, por lo que sé es que ya es como bastante ágil, y que también esto no limita que puedas trabajar. La mayoría de los empleadores, aunque no tengas todavía este número, PPS creo que se llama, aunque todavía no lo tengas, sí te permiten trabajar, pero el empleador te retiene los impuestos o te retiene más de impuestos. Entonces, si ibas a pagar, como vimos en el ejercicio anterior, si ibas a pagar 5% de impuestos, ellos te retienen el 30% de impuestos, lo cual es significativamente superior. Y pues ya que tú dices, mira, ya tengo mi permiso, ya tengo mi número fiscal para que me puedas retener impuestos, entonces se supone que te lo retribuyen, ¿no? Te lo devuelven, pero pues hay que tener también como muchísimo cuidado, porque qué tal que ya no sigues trabajando ahí, qué tal, no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas como en cualquier otro lado. Pero por ese motivo es que yo te sugiero que el primer mes no lo consideres con ingresos, precisamente por todo el tiempo que vas a requerir para realizar trámites, etc. ¿Bien? Ok, entonces ya vamos a considerar que tenemos ingresos, y en este caso vamos a poner primero cuántas horas semanales serían. En las primeras, recordemos que no te puedes ir de vacaciones apenas llegues, o sea, no te puedes ir de vacaciones de la escuela para trabajar tiempo completo. Por lo menos los primeros 2 meses necesitas trabajar de medio tiempo, y en este caso es que vamos a colocar 80 horas mensuales. Muy bien, vamos a trabajar 80 horas mensuales y vamos a trabajar, pues yo lo estoy colocando como ya casi que nos vamos, cuando ya estamos súper adaptados y demás, que ya lo único que quiero es como obtener, no sé, dinero para poder llevar a mi casa mis ahorros o lo que gustes, pues entonces vamos a trabajar más tiempo, que en este caso podría ser ya las 40 horas semanales. Vamos a actualizar estos datos. Entonces, tal cual lo que hice fue pasar el salario mensual que ya calculamos, el salario neto mensual que ya calculamos por trabajar 20 horas semanales, con el salario mínimo durante 6 meses, y coloqué exactamente cuáles serían esos meses, y luego hacemos el mismo ejercicio para cuando puedas trabajar las 40 horas semanales. Aquí yo estoy señalando, muy importante, cuál es el porcentaje de impuestos que estoy considerando. Si en este caso pues ya voy a considerar 26%, pues estoy considerando 26%, ¿vale? Pero si ya te asesoras mejor y ves que en realidad te estarían cobrando más impuestos, entonces también ahí hay que colocarlo. Nosotros podemos hacer una evaluación general que tanto por trabajar 20 como para trabajar 40 horas semanales nos están cobrando. En este caso vamos a hacerlo igual, del 26%. Y ya que lo tenemos evaluado, entonces aquí vamos a modificar también 26%. ¿Qué es lo que podemos aquí nosotros evaluar? Bueno, muy sencillo. Vamos a colocar nuevamente cuánto es el pago por hora, cuántas horas a la semana vamos a trabajar, cuántas semanas por mes, cuánto es el salario bruto por 20 horas durante
Yo aquí estoy calculando que sean, vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver la fórmula también. Estoy calculando el salario por hora, por las horas semanales, por las semanas o por la cantidad de semanas, que en este caso vamos a formular así, por la cantidad de semanas, por la cantidad de meses. Otra vez. Aquí, en esta fórmula, estoy calculando el salario por hora, por las horas semanales, por la cantidad de semanas, por la cantidad de meses. 20 horas semanales por 5 meses, porque recordemos que el primer mes no lo estoy considerando porque es el mes que nos vamos a dar para conseguir empleo. Y posteriormente hacemos exactamente lo mismo, que es multiplicar el salario por hora por la cantidad de horas semanales, que en este caso ya son 40, no 20, por la cantidad de semanas al mes y finalmente la cantidad de meses que estaríamos trabajando este tiempo, que en este caso serían 2 meses. Este es el total bruto. Posteriormente calculamos el porcentaje, ponemos el porcentaje de impuestos. ¿Cuánto sería en impuestos? Aquí es una fórmula ya muy sencilla, que tal cual estamos multiplicando nuestro salario por los impuestos que estaríamos pagando y se lo restamos. Es decir, al total del salario que estaríamos percibiendo por los 7 meses de trabajo, sin contar el primero, y le restamos el total de impuestos y pues ya tenemos. Ahora hacemos un cálculo, una estimación. Yo aquí en realidad lo voy a cambiar por 21, que es el tipo de cambio con tu moneda nacional. Y ¡tarán! Ya tendrías un total. Esta es otra forma. O sea, puedes utilizar cualquiera de las dos tablas que en tu cabeza entiendas mejor o te haga sufrir menos, que tú digas, no, yo mejor mes por mes. O tú dices, ay, te estás complicando demasiado, ¿por qué pones el mismo salario mes por mes si en una tabla sencillita, chiquita, simplemente puedes multiplicar la cantidad de meses y ya está, no es necesario que pongas mes por mes? Como a ti te acomode más, yo te doy ambos para que tú utilices el que mejor te convenga, el que mejor te convenza, ¿vale? Y entonces ya aquí simplemente pues hacemos la conversión y entonces ya puedes tener un estimado, si bien nos va, o claro que te puede ir muchísimo mejor porque estamos calculando lo menos, ¿no? Estamos calculando salario mínimo, que puede que ganes más del salario mínimo, y también estamos calculando, bueno, ahí sí el tema de las horas, pues no hay cómo hacerle porque legalmente es lo que está permitido. Y recuerda que puede salir más caro realizarlo de manera ilegal, así que la cantidad de las horas no hay tanto que hacerle, pero en el tema del salario sí que sí, o sea, muy probablemente puedas conseguir un empleo con un salario mayor al mínimo por hora, entonces eso es lo ideal, pero aquí estamos haciendo como con este mínimo simplemente para decir, bueno, ¿cuánto yo podría llegar a percibir y si esto me va a alcanzar de acuerdo con mi costo de vida? Que es lo que vamos a revisar en los siguientes videos, cuál va a ser el costo de vida. Y ya nada más para cerrar, que ya se hizo larguísimo este video, es verificar cuáles son los beneficios a los cuales tendrías derecho como trabajador en Irlanda, cuáles son las prestaciones que se tienen por ley. Por supuesto que el empleador te puede dar más. Yo he estado revisando algunos empleos y en muchos te dan prestaciones muy buenas que a mí me encantan cuando, por ejemplo, te dan descuentos para poder trasladarte en bicicleta al trabajo. Entonces eso a mí me parece espectacular, ese tipo de beneficios. Puede que te den comedor dentro de la empresa, puede que te den, en fin, prestaciones adicionales, pero primero que nada tú revisa cuáles son las de ley y verifica que efectivamente cuando tú estés firmando un contrato con tu empleador esté todo en el contrato. No creas que porque es por ley te lo va a dar. Debería de dártelo, podría meterse en problemas legales si no te lo da, pero verifica que esté de manera correcta dentro del contrato que firmes. Yo sé, puede ser complicado, sobre todo porque a lo mejor no es un idioma que domines, pero de preferencia justo pide que te den una copia o que te permita llevártelo para que tú puedas hacer una traducción exacta y poder contemplarlo dependiendo de cuáles son las prestaciones que por ley se dan. A lo mejor hay algunas que no te interesan tanto, como por ejemplo son las licencias de maternidad, paternidad. Sí,
nada más vas a estudiar y a trabajar, no tienes el interés de quedarte ahí a vivir, pues seguramente estas no son prestaciones que sean tanto de tu interés, pero sí, por ejemplo, un tema de pago por despido. ¿Qué indemnización tendrías derecho en caso de que te despidan de manera injustificada? O justificada también, ¿no? Porque ahí hay unas diferencias. Las contribuciones a la pensión, salario en caso de incapacidad, esto esperemos nunca pase, pero también es importante que tú sepas que estás cubierto de esta manera legalmente al trabajar en el país que tú desees trabajar. Mil gracias por llegar hasta aquí. Para aquellos que llegaron, que se aventaron esta aventura, que yo sé que a la mayoría no le gusta nada, que nada más cuando dices me voy a estudiar a otro país, lo único que quiero es que me digan qué lugares voy a visitar, qué voy a conocer, qué voy a disfrutar, pero pues a veces es necesario, para poder disfrutar de todo esto, estar bien respecto a nuestros ingresos, no terminar con nuestras cuentas en números rojos para seguir disfrutando de la vida. Así que espero que haya sido muy funcional para ti, de utilidad, y que pues ya sabes que si tienes cualquier duda la puedo responder con todo gusto en los comentarios. Solo por tiempo limitado, como promoción de lanzamiento, dejo un cupón de descuento para descargar la base de Excel. Hazme saber en los comentarios qué te resultó más útil, qué dudas tienes y en qué te gustaría que profundicemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.